Senadora Mongiau tiene la palabra. Gracias, presidente. Como voy a insertar el análisis y las consideraciones técnicas, voy a tratar de ser muy breve. Quiero comenzar rescatando, ya que anteriormente también he hecho la cita de un gran escritor, rescatando un cuento de Cortázar que comienza con un potente oxímoron. El cuento se llama La salud de los enfermos. Y en realidad nos muestra este relato una familia en la que sucede la muerte de un hijo. Y esto presenta la imposibilidad de contarle la verdad a su madre por la precaria salud que ella tenía. A raíz de esta situación, los restantes miembros de esta familia empiezan a urdir toda una trama de engaños y mentiras. Cuando fallece la madre, lo que sucede es que en realidad todos sus miembros habían terminado creyéndose estas mentiras a tal punto que se preguntan quién avisará de la muerte de su madre al hijo, a ese hijo que había fallecido. Entonces, señor presidente, esto a mí me lleva a una profunda reflexión. Yo creo que estamos ante una red, ante una trama de engaños y mentiras. Trama de engaños y mentiras a las que ya estamos acostumbrados porque el frente gobernante vive jugando con las palabras y nos tiene acostumbrados a esto, a llamar de una manera a cosas que no lo son. Y este presupuesto es esto, es una ficción. Este presupuesto no es un dibujo siquiera, porque hay dibujos que se asemejan demasiado a la realidad. Y una ficción, señor presidente, desde el punto de vista estricto que nos da el diccionario, es una cosa o un hecho fingido. Es permitir la existencia de algo que en realidad no es, que no está. Algo alejado de la realidad, es una invención. Y yo me pregunto, señor presidente, ¿de dónde salen estos números? ¿Quién puede creer que la inflación será del 15,6, que tendremos un dólar de 9,45, que habrá un crecimiento del 2,8? Señor presidente, como dice el poeta, también nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y yo me pregunto también, ¿cuántos de los que estamos aquí contribuimos a crear, como en el relato de Cortázar, un entorno engañoso? ¿Y cuántos simulamos no conocer la verdad? Y yo me he tomado el trabajo de sacar de los diarios de los 2 últimos días de Catamarca las verdades de nuestras provincias, en este caso de la mía. Fíjese, señor presidente, desocupados de Andalgalá protestan con un corte de ruta y estamos hablando de un país que en el 2015 va a crecer. Ateca inicia un paro por 48 horas, salarios completamente desfasados y que han quedado atrás. Alumnos reclaman por diversas falencias en los edilicios, entre ellas, señor presidente, comen un sándwichito y un vaso de jugo porque no hay comedores para la llamada jornada extendida. El cristal viene de Bolivia, estamos hablando de una droga porque el noroeste es piedra libre, todo circula, es tierra de nadie. La droga pasa como si fuera agua que circula por las provincias del noroeste. Vecinos de la localidad de Las Ánimas cortan Ruta 33, no tienen agua potable, servicio de agua, señor presidente. Paro y movilización de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, que le pregunté al jefe de gabinete y uno de sus asesores me envió una esquela diciéndome que no había ningún problema y están parando los trabajadores. Entre otras cosas, reclaman por la precarización laboral. En otra jornada infernal hubo cortes de electricidad y de agua, pero mire por qué.
la empresa proveedora Transnoa le pidió a la provincia que corte el servicio en algunos sectores por exceso de consumo. En Catamarca, con 42 grados, se permiten cortar el consumo de energía, cortar la luz en sectores por exceso de consumo. Secuestran marihuana, en las escuelas el dictado de clase fue irregular por el calor y la falta de agua potable. Los servicios de agua y energía colapsados en Recreo. Vecinos de Banda de Varela cortan la Ruta 1 en reclamo de agua. Se encontró un joven sin vida. Hay multicausalidad en los suicidios. Nuestra provincia tiene una tasa muy alta en jóvenes y ancianos de suicidios. ¿Será tal vez entre otras razones, por la ausencia de un horizonte y expectativas y proyectos de vida futuro? Pánico en la escuela de Parque América por tiroteo. ¿Cuál es el programa integral para la inseguridad que tiene este gobierno? ¿O piensa que con el envío del proyecto de reforma del Código Procesal Penal se habrán de solucionar estos inconvenientes? Estas son solo algunas muestras, señor presidente, de lo que ocurre en nuestras provincias. Algunos habrán de decir que no es la realidad de la de ellos, pero cuesta mucho creer que estas cosas no sucedan. Y por si fuera poco, me he tomado el trabajo de las obras plurianuales hacer cuadritos comparativos a lo largo de 3 años. Y voy a citar solo algunas como muestra para demostrar que el gobierno, lejos de acrecentar la inversión en obra pública en las provincias, lo que ha hecho es disminuirla. Fíjese, presidente, y bueno, lamentablemente tengo que decirles a mis conciudadanos que les tengo que dar esta mala noticia. Casi todas las inversiones son, como en el caso de las restantes, como señalaba la senadora Di Perna, entre otros, de 1 millón de pesos nada más lo que habrán de enviar en el 2015. La Ruta 40, paso externo de Santa María Punta de Balasto, San José, se había previsto para el 2014 un 1,11% y para el 2015 un 15,39%. Les digo a la gente de Santa María que lejos de ese 15,39 solo habrá de llegar en el mejor de los casos un 0,91%. En el caso de la Ruta 60, paso externo Tinogasta, se había previsto para el 2015 un 5,77%, pero bueno, lamento decirles a los tinogasteños que solo llegará un 1,03%. Y así, señor presidente, podemos seguir dando muchísimos ejemplos. La construcción, por ejemplo, del relleno sanitario para el área metropolitana solo se presupuesta un 10% y el 90% restante para el 2016. Realmente es vergonzoso. Hay casos donde se da el 0,80%, 0,60%, 1,11%. La ruta número 38, Avenida Circunvalación, terminal de ómnibus, el 3,33%. Bueno, y podríamos seguir enumerando, señor presidente, cosa que no voy a hacer para no cansar a mis pares. Pero quiero cerrar diciendo que en realidad estamos ante un federalismo que centraliza los recursos, ante un gobierno que centraliza los recursos y traslada las responsabilidades, porque cuando algo no está bien, la responsabilidad es de las jurisdicciones provinciales. Estamos condenados, como ya dije en otro momento, señor presidente, a ser, como decía nuestro caudillo Felipe Varela, tan poco reconocido y recordado, a ser parias los provincianos, los del interior, parias mendicantes de las migajas que el Estado Nacional nos quiere dar. Este presupuesto, como los anteriores y como las políticas que lleva a cabo el gobierno del Frente para la Victoria a través de un sistema prebendario, lo único que ha hecho, señor presidente, hasta acá en estos 11 o 12 años ha sido reforzar
las asimetrías y las desigualdades. Y quiero cerrar recordando que en la correspondencia Perón-Cook en un momento se habla acerca de lo que es la lealtad, señor presidente. Y Perón señala muchos tipos de leales. Y entre esos leales señala y dice textualmente, están aquellos que son leales porque les conviene ser leales. Señor presidente, yo siento que muchos cuando acá levantan la mano son leales por conveniencia, nada más. Una interrupción del senador Fernández. Sí, presidente. La verdad que son tantos los agravios a los que nos somete la senadora que es imposible bancarse tanto. Llamar a las provincias parias, mendicantes, los que reciben las migajas. Mentira, eso no es así. Cualquier provincia le muestro y revisémosla juntos y veamos cuál es la diferencia. Que puede una tener más que la otra, y en realidad depende de cuáles son las realidades que han tenido en otros momentos y cuál es el nivel de inversión, pero de parias, mendicantes. Después utilizar la salud de los enfermos para comparar, es una metáfora horrible, porque acá pareciera ser entonces que yo tengo que asumir que lo que ella dice es verdad y lo que yo dije es mentira, un silogismo falso, porque puede ser mentira los dos o pueden tener verdad de los dos. Entonces no es verdad lo que está, la metáfora es horrible. Y además le doy un dato más. La madre sabía que Alejandro había muerto. Gracias. Muchas gracias. Engaño y en ese frágil engaño, porque la arrullaba esa mentira, señor Gracias. senador. Clavillo, que es una obra que llevan 40 años reclamando los catamarqueños, que viene siendo presupuestada desde que yo estoy en este Senado y jamás se ha llevado a cabo. Se anunció ya en el 2007 y todavía la estamos esperando. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora García Larraburu. Gracias, señor presidente. La verdad que vengo de Río Negro con optimismo a votar esta herramienta fundamental del Gobierno Nacional, el presupuesto 2015. Optimismo que no han podido amedrentar las disertaciones apocalípticas que hemos escuchado esta tarde. Y mi optimismo está basado en hechos reales, concretos, no en ficciones. Cuando hablamos de una partida presupuestaria de 17.000 millones de pesos para la provincia de Río Negro, hablamos de cosas reales. Hablamos dentro de esta partida de 1.434 millones de pesos destinados a la mejora vial. Y cuando hablamos de mejora vial, hablamos de la construcción de la Ruta 23. Perdón, senadora, yo la verdad que la escuché atentamente y espero lo mismo de su parte. La Ruta 23, una ruta emblemática que atraviesa la provincia de Río Negro, que une el mar con la cordillera. Estábamos en San Antonio Este en el año 2004, estaba también allí el senador Miguel Pichetto, cuando el expresidente Néstor Kirchner, patagónico, conocedor de lo que significa la vida en esos lares, anunció la construcción de la Ruta 23. Había sido ampliamente anunciada. ¿Cómo será que allá por los 80 había un expresidente que estaba en un paraje de la línea sur y como otros, adelante de los paisanos, de los pobladores, también se tentó con este anuncio y un paisano de atrás saltó y le dice, mire presidente, si usted la falta, yo la techo. Esto viene a cuenta un poco de humor para poner en situación de lo que significaba este anuncio tan importante para los rionegrinos. Muchos no creyeron, otros sí creímos, y a los pocos meses estábamos licitando los primeros tramos de esta ruta y no había pasado medio año cuando las máquinas comenzaban a trabajar en el tramo del Atlántico hacia la cordillera y hoy, gracias a esta definición del gobierno, por supuesto al aporte fundamental y a la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ruta se va consolidando. Obviamente la ansiedad de los rionegrinos
hace que, bueno, que uno quisiera que vaya más rápido, pero prácticamente más de 300 kilómetros de asfalto ya están consolidados y si Dios quiere, para el próximo año vamos a poder estar inaugurando esta ruta que le va a cambiar la realidad económica a la provincia de Río Negro, que vamos a lograr conectar el mar con la cordillera, que vamos a poder también conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, la posibilidad del corredor bioceánico y toda la posibilidad productiva que da esta ruta para los pobladores de la meseta. Lo mismo también para la Ruta 22, la ampliación de la autovía, de una ruta que también conecte una parte fundamental del Valle rionegrino, que tiene un gran caudal vehicular y en este momento también no solo de vehículos de bajo porte, sino de vehículos importantes que aparte con todo el movimiento que se está desarrollando en la zona por todo lo que es el incipiente desarrollo petrolero, sí, necesitamos que esta autovía se agrande y bueno, afortunadamente contamos con estos recursos en la previsión presupuestaria. No he escuchado hablar, hasta ahora al menos, a ningún senador de lo que significa el aporte presupuestario para lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Parece que no solamente nos ignoran los grandes medios, sino que también les cuesta reconocer que ha habido un gobierno que ha puesto en agenda el desarrollo científico y tecnológico. Yo vengo de una ciudad, San Carlos de Bariloche, que tiene una empresa de tecnología muy importante, el INVAP. Hace pocos días vimos cómo se lanzaba al espacio el satélite ARSAT-1, el primer satélite de comunicaciones. El domingo desde Benavides ya está en órbita y con los paneles desplegados y brindando información este satélite que fue construido íntegramente por científicos y tecnólogos de nuestro país. El INVAP en el año 2003 tenía 300 empleados, no llegaba a 300. Hoy hay más de 1.200 científicos y tecnólogos que están trabajando en esta empresa estatal, desarrollando conocimiento, desarrollando tecnología y pensar que estos mismos son los científicos que en otro momento del país fueron mandados a lavar los platos o la única posibilidad que tenían para desarrollar su conocimiento era Ezeiza. Esto pasa en la Argentina real, no es la Argentina ficticia, es la Argentina de acá, de no más de 2.000 kilómetros. Hay en la previsión presupuestaria 673 millones para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 270 millones de dólares salió el ARSAT, 1.300.000 horas hombre. Estos son datos reales. El lunes, si no me equivoco, en La Nación, la verdad que me dio mucha alegría, ¿no? Porque estas son las notas que a veces que cuestan encontrar en los medios. Hay un artículo muy interesante y muy cierto de Nora Barth que pone en valor todo lo que es el desarrollo de la Argentina en lo que es ciencia y tecnología. Nosotros estamos entre las 8 potencias más importantes del mundo a nivel de desarrollo científico y tecnológico. Nosotros competimos con las primeras potencias mundiales y con nuestros cerebros ganamos licitaciones internacionales, ganamos la construcción de un reactor nuclear en Australia, ganamos la construcción de reactores en Argelia, en Egipto, y es este gobierno el que ha puesto en la superficie el desarrollo y ha puesto en agenda un tema tan sensible y tan importante como es la ciencia y la tecnología. Quiero también destacar que este presupuesto comprende 692 millones para el desarrollo del conocimiento en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esto implica modernización de plantas de producción, modernización de laboratorios, puesta en marcha del módulo de enriquecimiento de uranio, que si Dios quiere también prontamente vamos a tener buenas noticias. No quiero adelantarme porque estas son las noticias importantes que debe dar nuestra presidenta. Este presupuesto tiene una profunda visión federal,
Por eso me asombré y me sigo asombrando cuando escucho a algunos senadores que ven todo tan negro. Ni todo está tan mal, ni todo es tan negativo. Tratemos de buscar equilibrio, porque también necesitamos una oposición equilibrada, que pueda visualizar las cosas que se hicieron bien. Hay muchas cosas para mejorar, por supuesto que no somos perfectos, pero no todo está tan mal. Podría estar toda la tarde mencionando cifras. No quiero olvidarme también de algo que es muy importante para la provincia de Río Negro y que está contemplado en este presupuesto, que son los 247 millones destinados a la Universidad de Río Negro. Tiene un padrino que es el senador Miguel Pichetto, bueno, qué lástima que no está, pero debe estar escuchando por ahí. Él es el hacedor de esta universidad. Esta universidad está hoy desarrollándose prácticamente en todas las regiones de mi provincia. Es una universidad que es una de las 9 universidades que han sido creadas con esta gestión y con la gestión del expresidente Néstor Kirchner. Esta universidad le da la posibilidad a los hijos de los obreros, de los trabajadores, que puedan pensar en tener un título universitario y que aparte también puedan pensar en que estudian, terminan y sus carreras tienen vinculación con la producción de su zona. Este presupuesto contempla una partida de 247 millones para la Universidad de Río Negro. Estamos socializando el conocimiento y estamos permitiendo que los chicos de la provincia, de mi provincia, puedan estudiar. En el caso personal mío, cuando terminé el secundario, había muy poca oferta académica, casi nula, solamente carreras vinculadas a las ciencias duras. Mis padres hicieron un gran esfuerzo y yo pude venir a estudiar a Buenos Aires, pero no, fue muy difícil y bueno, y las posibilidades también se achican. Para mí me da mucho orgullo que los trabajadores, y me cruzo a diario en Bariloche, en el Valle, en la línea sur, con chicos que son de escasos recursos y que están estudiando en la Universidad de Río Negro. Lo mismo, también en este presupuesto tenemos una partida de 900 millones para la Universidad del Comahue, que tiene su sede central en la provincia de Neuquén, pero que también tiene casa de estudios a lo largo y ancho de la provincia de Río Negro. Lo mismo para los municipios, la posibilidad de desarrollar el programa Más Cerca, Más Municipios, las redes cloacales, el asfalto, las obras que se están llevando adelante en mi localidad y en otras localidades de la provincia. Por eso quiero reiterar que tengo una visión positiva, que vengo orgullosa de Río Negro a aprobar esta herramienta y que creo también que necesitamos, como lo dije recién, equilibrio y que la oposición también tenga una actitud prudente y en algún momento la grandeza para reconocer las cosas que estén bien hechas, aunque no son las cosas que aparecen en los primeros planos de los medios nacionales, pero son las cosas que existen, que suceden en el interior profundo de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senador Igonet tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que cuando una vez más venimos a aprobar el presupuesto y a veces uno siente que es un momento hasta de reflexión, uno piensa todo lo que se hizo, todo lo que se proyectó y todo lo que encontramos en esta herramienta de trabajo, de gestión para el gobierno. Y venimos acá, escuchamos y uno se pregunta, vivimos en países distintos. Yo ya lo he dicho, pero lo vuelvo a sentir cada vez. Pero nunca me imaginé que el presupuesto iba a dar también para analizar los cuentos y la literatura. La verdad que hoy añadimos un ingrediente más. Pero venimos a tratar este presupuesto, esta herramienta que para mí me permite vivir en este país real. En este país real en donde hay crecimiento. En este país real que recuperó, acompañó y potenció las industrias y que nos permite decir que en estos 11 años llevamos 14.600 nuevas empresas, de las cuales 6.100 son pymes. Por lo tanto, directa e indirectamente sabemos cuánta mano de obra más, cuántos empleos ha generado
estos años este gobierno, casi 6 millones de nuevos empleos. Este país real, con este presupuesto que permite a este gobierno hablar de verdadera inclusión, que ha crecido con inclusión. Inclusión que con la ley última de la moratoria previsional que aprobamos, vamos a llegar a casi el 93, casi el 100% de nuestros abuelos con la posibilidad de jubilarse. Que permite poder en educación, que tiene un presupuesto que tiene el 60% destinado a la inversión social. No voy a hablar de gasto, es inversión social en educación, en salud, en previsión. En educación que va a permitir que podamos seguir aplicando, por ejemplo, programas Progresar. En nuestra provincia, para dar un dato, vamos a llegar a los 4.000 beneficiarios de este programa Progresar para jóvenes de 18 a 24 años, que les permite poder seguir, poder cumplir, poder terminar sus estudios. Que nos permite llegar en mi provincia a las 50.000 netbooks entregadas. Y estamos hablando de una provincia que tiene 340.000 habitantes, en 172 escuelas, que permite a los chicos tener aulas virtuales, permite incluirlos, igualarlos en lo que es la tecnología y en lo que es las herramientas tecnológicas virtuales en igualdad de condiciones, en todas las escuelas, desde el pueblo más chiquito al más grande. Que nos permitió poder construir 10.500 viviendas y que está previsto para el 2015 en este presupuesto 2.000 viviendas más. Que permitió, por ejemplo, en la localidad de donde yo soy, que somos menos de 5.000 habitantes, que ya haya 22 jóvenes beneficiados con el Procrear y que podamos hablar de que casi con las nuevas viviendas que vamos a entregar con los programas provinciales con fondos nacionales, vamos a estar cubriendo el 80% del déficit habitacional que teníamos en mi localidad, en mi provincia. Que permite pensarnos, que busca la soberanía hidrocarburífera, que para eso fue dando pasos. Recuperamos YPF, recuperamos nuestra querida YPF, que ya en 9 meses, en poco tiempo del año 2004, desde 2014, aumentó su producción en un 9%. Pero que viene realizando inversiones en infraestructuras para que, por ejemplo, se haya duplicado el consumo de energía per cápita en nuestro país, que seamos 4 veces más el consumo de energía per cápita que Brasil, que tantas veces comparamos, 3 veces más que Chile y que Uruguay. Un país que, por ejemplo, bueno, como hablaba en la previsión, en la seguridad social, que sigue contemplando la asignación universal por hijos y embarazadas, que en estos años en mi provincia significó una variación del 118% en la cantidad de beneficiarios, que prevé que tiene un programa de presupuesto en la educación superior, que en el caso de la Universidad de La Pampa significa un incremento del 31%. Pero fundamentalmente que la variación del presupuesto en la provincia de La Pampa es de un 31%. Es la 4ª provincia que recibe más presupuesto per cápita. Es una provincia, como decía, que recibe, es el mayor, la 4ª per cápita, con una variación, son 2.000, no recordaba el número, disculpen, 2.000 millones de pesos más que mi provincia va a recibir. Es un presupuesto del país real en donde la ciencia y la tecnología ha recuperado el lugar que nunca debió perder. Y hago memoria porque ayer vivimos realmente un momento muy especial de reconocimiento acá en el Senado que hicimos a investigadores. Y lo digo lo que ellos dijeron, palabras del presidente del CONICET.
¿Saben cuánto es el incremento del presupuesto en ciencia y tecnología en estos 10 años, de los cuales algunos dicen que vivieron en un país, que vivimos nosotros en un país virtual, porque no es el país que ellos ven? ¿Saben cuánto es el incremento de ciencia y tecnología? Casi el 1000%. ¿Saben qué presupuesto tenía el CONICET en el 2003? 260 millones. ¿Sabe qué presupuesto está pensado, proyectado en el 2015 para el CONICET? Más de 5.000 millones de pesos. Esto habla del valor que le damos a la ciencia y la tecnología. Esto habla de una política de Estado, así como lo es la repatriación que hemos hecho de los más de 1.000 científicos que hoy están en nuestro país, que seguramente muchos de ellos o algunos de ellos han estado participando en este satélite que nos comentaba la senadora de Río Negro y del cual tengo el orgullo de decir que una de las directoras de este proyecto es pampeana, que nos permite estar dentro de los 8 países con soberanía satelital. Este es un país, este es un presupuesto que va a permitir darle la seguridad, como lo estoy diciendo, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, a los trabajadores, a las industrias, que vamos a seguir en este camino, que hemos proyectado con prudencia y responsabilidad solamente un crecimiento del 2,8% porque estamos viendo, porque tenemos la responsabilidad de analizar los números de la economía mundial y del comercio internacional, porque vemos a los países de las regiones a las cuales le exportamos cuáles han sido también su crecimiento. No olvidemos que estamos hablando de Brasil, principal exportador de nuestra industria automotriz, del 60% de nuestra industria automotriz, que está teniendo un crecimiento del 0,3%. Por eso el crecimiento que pensamos y proyectamos y escribimos en este presupuesto es con la prudencia y la responsabilidad necesaria para decir acá estamos, pero para darle la seguridad a todos y a cada uno de los argentinos que este va a ser el camino que vamos a seguir transitando. Por eso, como pampeana, vengo absolutamente convencida, como pampeana y como peronista, vengo absolutamente convencida a acompañar este proyecto. Yo vine al Senado diciéndoles a los pampeanos que venía a defender la provincia. Y en realidad lo que siento aprobando este presupuesto, que una vez más dignifico a cada uno de los pampeanos, engrandezco mi provincia, dignificamos a los 40 millones de argentinos y ¿saben qué? Engrandecemos el concepto de patria. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, senador Igonet. Senador Basualdo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que hemos escuchado toda la tarde decir las cosas que están bien, las cosas que están mal. Creo que podríamos estar varios días diciendo qué cosas bien se hicieron y qué cosas mal se hicieron. Cuando dicen, esto es una realidad, que las obras que decía el senador Fernández, todas las obras que se han hecho, es una realidad, es verdad. La inversión que hicieron en tecnología es una realidad, es verdad. Nadie discute lo que se hizo, pero también es verdad que hoy tenemos una inflación del 40%, es una realidad, es realidad. Que tenemos inseguridad, que tenemos una deuda con los jubilados que no nos hemos pagado un montón de juicios, es verdad. Que las economías regionales están destruidas, es verdad. Creo que hay verdad de ambos lados. Entonces, si vamos a estar a discutir un presupuesto, a ver qué se hizo de bueno, qué se hizo de malo, indudablemente que lo que se ha hecho de bueno, pero falta porque todo esto está mal. Indudablemente, hay que buscar algo, hay que corregir algo para poder decir, bueno, tenemos que estar mejores. Si tantas cosas bien hemos hecho y estamos así, bueno, algo estamos haciendo mal. Creo que acá lo estamos olvidando de la gente. ¿Y por qué digo olvidando de la gente? Cuando ustedes me dicen este presupuesto, yo quiero este presupuesto, más que decir un dibujo, voy a cambiar la palabra, voy a decir, es una expresión de deseo. Cuando hoy estamos hablando, todos sabemos que estamos hablando de un índice de inflación del 15% para el año que viene, y damos por otro lado en el presupuesto un déficit fiscal, indudablemente, si usted tiene un déficit fiscal, un país con déficit fiscal, sin crédito, ¿qué tiene que hacer? Emitir dinero. Y emisión de dinero, muy probablemente que aumentemos la inflación. Entonces, le estamos mintiendo a la gente.
Cuando nosotros aprobemos este presupuesto con estos índices, es mentira la gente. Y lo que nosotros necesitamos en este país es confianza. Si no se puede, no podemos decir este presupuesto, lo fue bárbaro, hicimos tantas cosas, lo fue mal, pasa esto. Pero tenemos que ser creíbles. No podemos tener unos índices equivocados, no vamos a salir. Cuando a mí me dicen va a haber esta inflación de 15%, y cuando sin superávit fiscal, indudablemente que esto sin superávit fiscal, sin crédito, es más. No podemos tener un tipo de cambio 9,40, porque acá no es que tenga el tipo de cambio tiene que ir de acorde a la inflación que podemos tener. Entonces tenemos que ser realistas. No se le puede mentir a la gente. Si nosotros votamos este presupuesto como está, estamos mintiéndole. Y sabe lo que necesitamos en este país es confianza. Para que los tengan confianza los de afuera, primero los tienen que tener confianza los de adentro. Por eso este presupuesto debe estar en contra. Podría hablar 3 horas más de la plata de las provincias, de lo que llega, de qué porcentaje llega, de lo que tiene. Pero acá necesitamos credibilidad, tener cifras exactas, índices exactos y volver a recuperar la confianza que hemos perdido. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Basualdo. Senador Godoy tiene la palabra. Sí, señor presidente. Bueno, adelantando mi voto favorable al presupuesto que fue bien explicitado por nuestro miembro informante, el senador Aníbal Fernández, y luego por las senadoras. Creo que a nadie debe sorprender el tratamiento de este presupuesto, porque si uno hace un análisis retrospectivo de los últimos 11, 12 años, va a encontrar que hay un hilo conductor, hay un mismo presupuesto, es decir, varía según las circunstancias, según las complejidades del año, pero es prácticamente el mismo presupuesto. Un presupuesto que piensa en un proyecto de país inclusivo, en un proyecto de país que crece y que distribuye el ingreso. Acá, la verdad, que tenemos que sentirnos orgullosos de que hace 11 años que no votamos presupuestos que tienen que ver con endeudamiento, que tienen que ver con ajuste, además presupuestos que se abordan en tiempo y en forma, según lo establece la Constitución, porque a partir del 2003, de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, el presupuesto llega en tiempo y en forma, y con el tiempo para ser discutido, para ser debatido, con la explicitación de las distintas áreas de gobierno. Pero fundamentalmente un presupuesto que tiene que ver con incluir, que tiene que ver con crecer, lejos de endeudarnos y lejos de los ajustes a que estuvimos acostumbrados por muchos años en la Argentina. ¿Por qué? Porque acá impulsamos políticas contracíclicas que tienen que ver con activar el consumo. A algunos no les gustó que nosotros dijéramos que promovemos el consumo. Promovemos el consumo implica generar trabajo, implica generar mayor ingreso, implica fortalecer el mercado interno, implica poner en valor la producción, implica poner en valor el trabajo, sostener el trabajo, que ha sido una de las cuestiones obsesivas que ha tenido este gobierno a lo largo de los 11, 12 años, después de haber padecido la crisis de tener el 25-26% de desocupación. Entonces, esto es lo que ha promovido este gobierno, con un programa sólido, coherente y fundamentalmente inclusivo. Esto es lo que hemos hecho. Obviamente que los problemas aparecen. ¿Pero por qué aparecen? Aparecen porque también la sociedad cambió. La sociedad del 2001-2002 no es la sociedad del 2012, 2013 y 2014. Es una sociedad que fue cambiando, se fue transformando, porque hubo un gobierno que fue generando expectativas, que fue satisfaciendo esas demandas y comenzaron a aparecer demandas nuevas. Nosotros podemos decir de manera orgullosa que este gobierno levantó el piso de la demanda y hoy hay demandas con cierta complejidad y en buena hora que aparezcan nuevas demandas, porque esto implica mejor calidad en la respuesta de la demanda. Esto implica también que en la Argentina hubo movilidad social. Nadie puede desconocer que en la Argentina del 2001-2002, una Argentina que cambió, pero fundamentalmente por estas políticas y por una fuerte intervención del Estado, un Estado sólido, un Estado solidario que siempre arbitró en favor de los más vulnerables, en favor de los que menos tienen. Y acá se hizo un análisis así muy rápido, porque no les gusta que nosotros hablemos del tema
de la complejidad internacional. Parece que el país vive aislado del mundo. Lejos de vivir aislado, es un país que se ha interrelacionado, que se ha integrado, que tiene relaciones con el mundo, que hemos firmado acuerdos con grandes países, pero tuvimos una crisis, que la crisis financiera del 2008, que fue financiera, luego se tradujo en una crisis económica y que afectó al corazón del sistema económico internacional y ha impactado fuertemente en países desarrollados y en países también en vías de desarrollo. Por eso nosotros advertimos que hay países como la China que crecían al 11% y va a crecer al 7%. Vemos que países como Brasil que crecen el 1%. Vemos que en la Europa está países que desaceleraron el crecimiento, otros países que están en recesión. Hay menos comercio, se vende menos, se compra menos. Y esto implica también, es decir, que nuestras exportaciones se vean afectadas. Pero por suerte, este país, durante los años antes de la crisis del 2008, justamente avanzó con niveles de crecimiento, con niveles de distribución, con una masa salarial que se expandió, que esto permitió un mercado interno robusto, con volumen, y que posibilitó que nosotros pudiéramos resistir en alguna medida, es decir, los efectos de la crisis financiera internacional, con políticas justamente que estimularon el consumo, que estimularan el mantenimiento del trabajo. Por eso siempre la vimos a nuestra presidenta tomando iniciativa, anunciando medidas, porque la mayor preocupación era ver cómo seguíamos creciendo, cómo seguíamos manteniendo la actividad, cómo seguíamos manteniendo el empleo. Y si uno advierte en este presupuesto, es un presupuesto que tiene que ver primero con seguir poniendo en valor al Estado como una palanca, como un pilar fundamental para poder impulsar el desarrollo y para poder arbitrar en favor de los que menos tienen. Por eso es un presupuesto que tiene un carácter inclusivo. Uno ve que los gastos, la inversión en la cuestión social se ha aumentado, prácticamente significa el 60%, 25% más en relación al año anterior. ¿Y cuáles son los rubros que han crecido? Fundamentalmente el poder sostener el sistema provisional, poder sostener la asignación universal por hijo. Estas cuestiones tienen que ver con incluir a muchos argentinos. Con el sistema provisional hemos incluido a casi 6 millones de argentinos, con la asignación universal 3 millones de argentinos, más la generación de empleo que hemos llevado adelante. Entonces, casi la mayor parte del presupuesto se destina a esto. Después se destina a educación, se destina a cultura, se destina a salud, se destina a ciencia y tecnología. Y obviamente tenemos un tema que nadie puede discutir, que lo hemos cambiado, que cambiamos el paradigma en la Argentina. Hasta la llegada de Néstor Kirchner, este país se endeudaba y se sobreendeudaba. A partir de Néstor Kirchner, decidió que este país debía comenzar a crecer y a partir del crecimiento recién podíamos pagar, y es así como reestructuramos la deuda pública y tuvimos 2 canjes de deuda, la de 2005 como el 10, donde prácticamente entró el 93% de los acreedores. Y hoy podemos decir que en el gasto destinado a la deuda pública es el 8%. Quiere que le ponga comparativamente, los datos comparativamente, en el 92 destinábamos el doble, más del 8%, el doble del 8%. En la crisis del 2001 destinábamos el triple para el pago de la deuda pública. Hoy el 8%, un 10% más del año pasado. ¿Por qué? Porque vamos a reducir en 1/3 la deuda que hay que pagar en el 2006 y en el 2019. Es decir, que le estamos reduciendo la deuda al próximo gobierno. Entonces, esto es lo que implica aprobar este presupuesto. Y por otro lado, advertimos una oposición que así libremente salió a decir que iba a derogar todo. Competían a ver quién iba a derogar más leyes. Acá hubo un senador que está en el podio de los derogadores y derogaban la asignación universal por hijo, iban a derogar la administración del sistema previsional, van a sacar impuestos, y de repente se dieron cuenta que esto no lo acompaña a la sociedad, porque esto ha quedado y esto lo van a tener que continuar cualquiera que sea gobierno a partir del 2015.
la asignación universal, la recuperación de YPF, el sistema previsional, solidario. Entonces empezaron a dar cuenta, pero entran en una contradicción, porque dice, bueno, vamos a mantener esto, pero por otro lado, ¿qué dicen? Desfinanciamos el Estado. Se plantean desfinanciar al Estado, porque rápidamente van a la sociedad rural y dicen, vamos a eliminar los derechos de exportación, vamos a eliminar las retenciones, que implican un 11% de la recaudación. Y este fondo solidario de la soja llega a las provincias. Prácticamente la mayoría de las provincias, la sobra, el 50% de la sobra, se realiza con este fondo. A la provincia de San Juan en los primeros 8 meses llegaron 350 millones de pesos. Para el año 2015 van a llegar 700 millones de pesos y muchos municipios pueden realizar obras que tienen que ver con mejorar la calidad de vida del pueblo. No me gusta hablar de la gente porque es un concepto abstracto, del pueblo. Es decir, mejorar la calidad del pueblo, de los que menos tienen, de los que viven en los lugares más alejados. De repente dicen, vamos a terminar con el impuesto a la ganancia. Es decir, un impuesto a la ganancia que le toca al 10% de los trabajadores registrados. El 90% está eximido. Y esto implica, es decir, un monto de recursos que significaría no poder pagar la asignación por hijo, implicaría no poder construir hospitales, no poder construir escuelas. Estos que hablan de la ficción, ¿de dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Cuántas escuelas se han construido? 1.800 escuelas. ¿Cuánto hace tiempo que no se construían escuelas? ¿Cuántos hospitales se construyeron? ¿Cuántos pavimentos y rutas se han podido hacer? Hace poco en San Juan estaban hablando de la obra del año, una obra que ha salido carísima, pero que es parte del corredor bioceánico que va a permitir conectar a Brasil con el Pacífico, pensando en los mercados que tenemos en el sudeste asiático. Es decir, ¿cuál es el país de la ficción? El país de la realidad, que mejoró las condiciones y la calidad de vida de los argentinos, que hemos podido crecer, es uno de los países con cobertura, es decir, en el sistema previsional más importante de América Latina, hemos bajado los niveles de desigualdad, hemos podido distribuir el ingreso. Esto es lo que ha hecho esta Argentina. Porque si no, explíquenme ustedes, explíquenme en la oposición, por qué nuestra presidenta hoy, después de muchos años de gobierno y superar dificultades y complejidades, tiene más del 40% de imagen. Ninguno de sus candidatos puede llegar a eso, porque en realidad nuestra presidenta tiene una distancia sideral con quienes hoy pretenden ser presidente en la Argentina. Entonces, les digo, estos que hablan y descalifican permanente al presupuesto. Nosotros, en la provincia de San Juan, vamos a recibir casi 27.000 millones de pesos, 37% más. ¿Qué es esto que dicen que a las provincias no le llega? En las provincias le ha llegado de todo tipo de obras. Mire, en la historia del país va a haber un gobierno que haya distribuido con más sentido federal los recursos hacia las provincias. Ha llegado a los rincones más chicos. Hay una escuela, hay un centro de salud, hay pavimento, hay cloaca, hay agua potable. Entonces, ¿qué vienen a decir? Entonces, ¿saben lo que es? Que nosotros sabemos qué es lo que queremos. Nosotros sabemos cuál es el país que pensamos. Obviamente, el pensar en un país para 40 millones de habitantes es audaz en esta Argentina y genera problemas, y genera irritación, y genera descalificación de los grandes grupos económicos que estuvieron acostumbrados a decidir en este país. Por primera vez en 12 años, quien decide en este país, quien surge de la voluntad popular, decide la política por encima de las corporaciones. Entonces, nosotros tenemos muy claro qué tenemos que hacer. No nos pueden decir, y la gente, el pueblo nos conoce, lo conoce por nuestras obras, por lo que hemos hecho, por el esfuerzo que hemos puesto, por el coraje que pone nuestra presidenta. Yo le digo a la oposición que no termine escuchando a los grupos estos que se reunían en el Mar del Plata de idea. Estos son los grupos que expresan a los sectores minoritarios, son los grupos que permanentemente piensan en el interés sectorial, en el interés personal, en detrimento del conjunto de los argentinos. Basta de estos economistas que no dan clases, son todos unos fracasados. Entonces nosotros tenemos claro acá qué es lo que queremos, cuál es el país. Le piden que una queremos hacia interrupción adelante, antes de terminar. cuál es el futuro para nuestras generaciones. Por Senador. eso veo que en definitiva acá están en pugna dos países. El país
que nosotros estamos sosteniendo y que expresa nuestra presidenta y que tendrá sus candidatos para continuar el proyecto del 2015 adelante, y la otra propuesta que queda reducida a los grandes grupos económicos y que su fiel expresión es Mañeto. Nada más, señor presidente. Bueno, muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Artaza y le pido una interrupción al senador Basualdo. Por supuesto, gracias, señor presidente. Senador Godoy. Son 2 segundos antes que te... bueno. No, era el tema de decir, por ejemplo, en San Juan, el presupuesto nuestro, lo que decía que llega para el año que viene, 27.000 millones de dólares, 27.000 millones de pesos, pero de los cuales se van a ejecutar en obra para el año que viene 3%, que está para el 3%, el otro para el 2016, el otro para el 2017 y para el 2018. En algunas el 1%, no es que llegan los 27.000 millones el año que viene, sino de paso de población taquigráfica le pasamos todo el porcentaje que le va llegando anualmente. El año que viene el 3 en algunas obras, en otra obra el 2, en otra obra el 0,70, así, después en el 2016 otro 5% y así sucesivamente, pero no todo junto el año que viene. Eso nomás quería aclarar. Gracias. Senador Artaza, ahora le pide el senador Godoy una interrupción. Senador Godoy. No, es para decir, son 27.000 millones, son 12.000 que vienen por coparticipación, el resto viene por finalidad específica que tienen que ver con las prestaciones previsionales, que tienen que ver con obras de escuela, mejorar la calidad educativa. Pero debemos reconocer que San Juan cambió, San Juan es distinto. La cantidad de obras que ha podido realizar San Juan hubiera sido imposible con los recursos propios. Ha hecho obras de gran magnitud. Hemos hecho 2 diques, hemos hecho rutas, hemos hecho casi cerca de 100 escuelas. Y obviamente es producto de los recursos nacionales que sigo sosteniendo y afirmando que se han distribuido con un profundo sentido federal. Gracias, senador. Senador Artaza empieza de cero. Gracias, señor presidente. Quisiera expresar que se han cumplido 20 años de la reforma de la Constitución de 1994 y no hemos podido cumplir todavía con una nueva ley de coparticipación federal que al menos en forma primaria pueda expresar ese 34% que expresa la Constitución Nacional. Y esa es una de las cuestiones que voy a plantear de aquí en más en cada una de las sesiones, porque evidentemente y lamentablemente, a pesar de, me hubiera gustado expresarle al senador de San Juan también, es cierto, las obras que debe tener San Juan, como otras provincias argentinas, yo no puedo decir lo mismo de nuestra provincia, señor presidente, con todo respeto, si yo a un chico de un colegio le digo el discurso que acabo de escuchar del señor senador de San Juan, el nene me va a gritar, quiero ir a la Argentina, porque va a querer tener todos los beneficios que me habla el senador. Lamentablemente, en nuestra provincia, señor presidente, usted sabe que yo nunca he dudado cuando veo luces también en este gobierno y las puntualizo, no solamente las sombras. En este presupuesto, obviamente, que puedo ver luces y veo muchas sombras, sobre todo en lo que respecta a nuestra provincia, señor presidente. Veo las sombras también de un presupuesto que es absolutamente lejano de la realidad. Creo que esto somos conscientes todos, independientemente de que lo podamos defender con un discurso, somos conscientes de que los datos y los índices de inflación, de salarios o de presupuesto no son reales, con todo respeto. Es una aproximación, es cierto, un presupuesto es una aproximación, señor presidente, pero es una aproximación muy lejana realmente. Insisto, señor presidente, con el tema de la coparticipación, porque acá nunca hemos podido resolver en favor de las provincias el impuesto al cheque, por ejemplo, y se hizo ceder a las provincias frente a los reclamos que teníamos frente a la Corte Suprema de Justicia para acceder al endeudamiento. Y lamentablemente ese 3%, que es distorsivo, todo ese porcentaje, perdón, del fondo de la coparticipación del impuesto al cheque, que es distorsivo, señor presidente, que alguna vez habrá que cambiarlo, pero mientras tanto hay que repartirlo entre las provincias argentinas. Resulta inaudito que los senadores, primero, representantes de las provincias con diferentes realidades, depende de qué vereda hemos estado, señor presidente,
no estemos acá planteando casi todas las sesiones una reformulación de una coparticipación federal, al menos primaria, diferente para tener recursos y desarrollo de las provincias independientes, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino político, señor presidente. Y veo, sin duda, que otra vez este presupuesto, todos los recursos se centralizan más que nunca, un unitarismo fiscal enorme se centraliza sobre decisiones centrales del gobierno nacional, sobre lamentables, además, delegaciones de facultades que hemos dado hacia el jefe de gabinete, hacia el propio Poder Ejecutivo, frente al Ministerio de Economía, y entonces los aportes del Tesoro Nacional aparentemente son los que van a terminar alineando en un año electoral. Veo la subestimación, lo hemos estudiado, la subestimación que se hace del presupuesto para después discrecionalmente manejar esos fondos, señor presidente. Entonces es cierto que provincias argentinas han tenido desarrollo. A mí me gustaría, lo que vengo escuchando de algunas provincias argentinas, bueno, me gustaría tener al menos, señor presidente, no hemos avanzado todavía en el gas natural para las 3 provincias, ni un metro lineal. A pesar de todos los anuncios, ni un metro lineal para que esos 5 millones de personas del nordeste argentino y parte del norte de Santa Fe tengan gas natural y el acceso no solamente a mejorar la calidad de vida, sino también a la industrialización, señor presidente. Me gustaría haber escuchado, como escuché acá también, que en mi provincia al menos no se va a seguir muriendo la gente en la ruta 119, que le he puntualizado al señor jefe de gabinete y lo ha llevado anotado. Espero que podamos tener respuesta. Una ruta nacional que las últimas 2 víctimas fueron 2 jóvenes del Poder Ejecutivo Nacional que fueron a recorrer la provincia, lamentablemente, y que nos van a seguir causando muerte, señor presidente. Espero que podamos resolverlo. Me gustaría decirle que me gustaría contar con los puertos que necesitamos para sacar nuestros productos primarios y tener la misma calidad de defensas que tiene, por ejemplo, Misiones a través de la represa de Yacyretá, que fue la mayor beneficiada quizá por tener un presidente misionero y lamentablemente Corrientes quedó postergada hasta en la inauguración, señor presidente. Cuando le pregunté al jefe de gabinete y a los señores funcionarios del Ministerio de Economía también, cuáles eran las últimas 5 obras más importantes, la inversión más importante sobre mi provincia, apenas me pudieron responder que el aumento de la cota de Yacyretá y 1 o 2 presupuestos enviados a los intendentes que son afines al gobierno nacional. Esas son las cuestiones que tenemos que terminar, señor presidente, para un futuro. Por eso depende en cada vereda de donde estamos. Fíjese usted que nosotros venimos reclamando defensas para la ciudad de Goya, que es la segunda ciudad de la provincia con 100.000 habitantes y todavía hace años que no lo podemos concretar, cuando Misiones rápidamente lo pudo hacer, y me alegro que así sea por nuestros hermanos misioneros. Pero nosotros también sufrimos a Yacyretá. La única respuesta que nos dan es que aumentaron la cota con la eventual preocupación de uno de los pocos enclaves que hay en el mundo, la isla de Apipé, que ni siquiera tiene las defensas ni en el presupuesto nacional, señor presidente. 3.000 personas que un día, cuando se levante algo, pase algo en Yacyretá, haya que hacer alguna emergencia de abrir las compuertas para liberar agua, señor presidente, pueden llevarse a esas 3.000 personas y va a causar una tragedia. No tienen las defensas Apipé. No recibimos tampoco la coparticipación en término. Todavía estamos discutiendo la coparticipación. Somos una de las provincias que no solo no tiene gas natural, sino que tenemos ya el troncal en Paso de los Libres y no podemos hacerlo rápidamente desde acá. El gas lo he planteado frente a este gobierno e infinidades de veces. Soy un plomo ya para este Senado planteando esto. Parecería que me prenden un fósforo y exploto, señor presidente, con el gas. Pero insisto, para el desarrollo, que le significa el desarrollo de nuestra provincia. Cuando hablamos de inseguridad urbana en las provincias y en los conurbanos de todas las ciudades de nuestro país, tenemos que pensar que somos las provincias del norte, por las asimetrías que tenemos, como bien lo planteó la senadora Monlió últimamente, y todos los senadores que estamos acá. Las asimetrías que tenemos, somos expulsores de familias que vienen después finalmente a hacinarse, a desarraigarse en los grandes conurbanos de las grandes ciudades. Esto es parte de no tener una coparticipación diferente, no darle autonomía a las provincias para su desarrollo. Y entre este presupuesto, señor presidente, tengo que remarcar
que una vivienda digna, sobre todo para el Nordeste, y puntualizo para Corrientes, porque también tenemos asimetrías entre provincias del Nordeste que están alineadas y las que no estamos alineadas con el gobierno nacional. Me parece que tenemos que puntualizarlo, señor presidente. Usted sabe que yo no dudo, señores senadores, como le decía, en puntualizar a veces cuando tiene aciertos este gobierno, y los tiene en algún sentido algunas partes del presupuesto. Pero dejar de lado el déficit habitacional grave que tenemos con hacinamiento en la provincia de Corrientes por no estar alineada con el gobierno nacional, dejar de lado las inversiones de los puertos, dejar de lado cerrar el circuito eléctrico para nuestra provincia y el gas natural lo más rápidamente posible cuando ya lo tenemos en el territorio. Mire, le voy a puntualizar una obra importantísima, pequeña ciudad como es Lavalle. La mitad del pueblo erosionó con el río Paraná, lo erosionó y queda la mitad del pueblo, se está yendo hacia la ruta. Está a 10 metros de la iglesia del pueblo, que hace 40 años estaba lejos del río. Esta erosión se produce porque con 44 millones de pesos nunca fue aprobado en el presupuesto. 44 millones de pesos que solucionarían y calmarían a un pueblo que se lo está llevando la erosión. Y se lo hice anotar también al ministro de Economía y al jefe de gabinete de ministros. Por eso le digo que yo no veo este desarrollo que veo en otras provincias, que seguramente, como describía el senador de San Juan. Señor presidente, tenemos Reconquista Goya, también queremos tener nosotros, Corrientes y Santa Fe, un corredor bioceánico como Reconquista Goya que nos daría desarrollo, y creo que tiene un 0,75% dentro del presupuesto, o el segundo puente Chaco Corrientes con un 0,25%. Pero ni siquiera tenemos previsto rutas nacionales como la que le estoy puntualizando, la mejora de la 119, señor presidente. Por eso es que obviamente que no voy a acompañar este presupuesto, y sí voy a acompañar el de mi bloque, el dictamen que hemos preparado con el bloque de la Unión Cívica Radical. Señor presidente, vuelvo a insistir que con la simetría de las provincias argentinas, y llamo a todos los senadores que estamos aquí presentes para recordar que se cumplen 20 años sin la modificación que indica la manda constitucional de la coparticipación federal. Por eso le digo que no lo comparto, y si bien es cierto, escuchaba el encendido discurso del senador sanjuanino, por el cual guardo obviamente un gran respeto, como lo guardamos por todos, las diferentes opiniones que hay acá, me gustaría que también que esa misma energía frente a las corporaciones, que lo ha demostrado en algunos conceptos este gobierno, como lo hace la Unión Cívica Radical también desde su historia, ponga ese mismo énfasis para enfrentar una corporación como las mineras. Ahí quisiera ver a ver si realmente es cuando hablamos de ponerle límites a las corporaciones, si seguramente lo van a hacer también desde el gobierno nacional, señor presidente, con todo respeto. Y por eso voy a acompañar sin duda el dictamen de la Unión Cívica Radical, haciendo mi pertinente otra vez reclamo sobre los presupuestos adeudados a mi provincia, sobre déficit habitacional, puertos, gas natural y obras de infraestructura como los puentes ya mencionados y las rutas, señor presidente. Muchas gracias.